6 años de Luis Abinader. ¿Realmente llegó el cambio? En agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana bajo la promesa de representar un cambio en la forma de gobernar y de construir un país más transparente, institucional y próspero. 4 años después, en agosto de 2024, fue reelegido por una amplia mayoría para un segundo mandato. Hoy, 6 años después de aquella primera toma de posesión, resulta válido detenernos y preguntarnos, ¿ha representado realmente Luis Abinader el cambio que prometió y por el que una gran parte del pueblo dominicano apostó? Porque una cosa son los números de la economía y otra muy distinta es cómo esos números se sienten en el bolsillo del ciudadano. El gobierno puede exhibir crecimiento económico, inversión extranjera, expansión del turismo y reducción de algunos indicadores de pobreza, pero al mismo tiempo el ciudadano común se enfrenta a una realidad que no siempre coincide con las estadísticas: el alto costo de los alimentos y los servicios, los apagones, la inseguridad y la presión económica de cada día. Y ahí comienza el cuestionamiento: ¿de qué sirve una economía que crece si el salario no alcanza? ¿De qué sirve hablar de desarrollo si una familia tiene que hacer malabares para pagar comida, vivienda, transporte y electricidad? El tema eléctrico continúa siendo una deuda pendiente a pesar de las inversiones realizadas. Los apagones siguen formando parte de la realidad de muchos dominicanos, mientras el Estado continúa destinando grandes recursos al sector eléctrico. Otro de los grandes debates de estos 6 años ha sido la política migratoria frente a la crisis haitiana. Con la Dirección de Migración, usted puede estar seguro que aquí no va a aparecer un inmigrante irregular en la República Dominicana. ¿Usted cree que lo vas a eliminar totalmente? Totalmente. Y le digo algo a los que me están escuchando. ¿En 4 años? No, en 4 años no, lo vamos a eliminar el primer año. Hay otro punto que tampoco podemos ignorar: el endeudamiento público. Aunque endeudarse no significa necesariamente gobernar mal, todos los gobiernos recurren al financiamiento. El crecimiento de la deuda genera una pregunta legítima: ¿qué tanto de ese dinero se ha convertido en infraestructura, servicios y desarrollo sostenible? ¿Y cuánto terminará pagando la próxima generación? También están las reformas que han generado controversia. La propuesta de reforma fiscal de 2024 tuvo que ser retirada ante el fuerte rechazo social y político, y la reforma constitucional, impulsada posteriormente, también provocó el debate sobre si esas eran realmente las prioridades que el país necesitaba en ese momento. Por eso, 6 años después, quizás la pregunta no debería ser simplemente si el gobierno de Luis Abinader ha hecho cosas buenas o malas. La pregunta debería ser mucho más profunda. ¿El dominicano promedio siente que vive mejor que hace 6 años? Porque gobernar no consiste solamente en presentar buenos indicadores económicos. Gobernar también significa que la gente pueda sentir esos avances en su mesa, en su salario, en su barrio, en la factura eléctrica, en la seguridad de sus calles y en la calidad de los servicios públicos. 6 años después, llegó el momento de evaluar la promesa del cambio, sin fanatismo, sin oposición por oposición, sin oficialismo ciego, con datos, con argumentos y sobre todo escuchando al ciudadano, porque al final, más importante que lo que diga un gobierno sobre su gestión es lo que diga el pueblo sobre cómo está viviendo. Vamos a decirle que no es verdad, que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos. Tenemos que trabajar por un gobierno honesto, por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente.